Al sistema no le servís contento. Puedo hacerlo muy largo, pero en el fondo es tan simple como eso. Y esto es obvio a muchos niveles. Si estuvieras la mayoría del tiempo pleno, enérgico, feliz y creativo, ¿comprarías lo que tratan todo el tiempo de venderte? No, ¿para qué tratar de completarme con algo si ya me siento completo? ¿Te identificarías con las posturas políticas e ideológicas con las que quieren que te identifiques? No, ¿para qué definirme por adhesión a un grupo ideológico o político si ya me siento pleno como estoy? La pertenencia a algo externo no puede validarme más de lo que ya me valido yo. ¿Actuarías en forma competitiva, tomando acciones que producen que la sociedad sea cada vez más injusta y opresiva? ¿Tratarías de pasarte la vida acumulando, excluyendo a los demás de las bondades, riquezas y saberes que acumulaste, poniéndote por encima de los demás por portación de títulos y honores, o por ocupar un cargo más alto en la jerarquía de poder social? No, si ya estuviera pleno, ¿para qué esforzarme en completarme a través de la adquisición o acumulación de riquezas y poderes? ¿Por qué no mejor colaborar con los demás, dirigir mis esfuerzos a crear y poner en funcionamiento sistemas que beneficien a todos, tratar de levantar a los caídos para que participen de estos sistemas? Y en vez de vivir en el temor de ser excluido y tratar de controlar la jerarquía, quizás para ese punto prefiera ser excluido si eso permitiera integrar a la jerarquía a aquellos que injustamente no se les permite formar parte de ella. Probablemente estas cosas serían para vos mucho más atractivas que todas aquellas que el sistema necesita que sigas haciendo y pensando. Paradójicamente, estas cosas que el sistema requiere que hagas y pienses jamás van a servir como estrategia útil para estar contento. No se te puede controlar liberándote. El sistema no puede ponerte a correr detrás de una zanahoria que puede alcanzarse. Por sí mismo ni el dinero, ni el poder, ni los títulos, ni los honores, ni la jerarquía, ni la fama van a solucionar el problema de la existencia humana. No van a darte felicidad. No significa que estas cosas sean malas de por sí, simplemente que como la gran mayoría habrá notado, no solucionan el problema y mantienen a la gente corriendo en pequeñas jaulas para ratones que hacen del mundo un lugar cada vez peor, que atrapan a la gente en un paradigma mental cada vez peor, donde necesitan aumentar su control sobre lo externo cada vez más para obtener el mínimo de satisfacción necesario para seguir funcionando. Como alguien cuya droga es el sufrimiento ajeno, eso es lo mejor que el sistema puede ofrecerte. Si llegas a la parte alta de la jerarquía, puede ofrecerte ser un drogadicto del sufrimiento ajeno, un psicópata. Si te quedas como la gran mayoría de la gente en la parte baja de la jerarquía, puede ofrecerte ser un adicto a la gratificación permanente, que aquellos que te gobiernan van a tratar de ofrecerte en pequeñas dosis para mantenerte apático, inmóvil, incapaz de oponer ninguna resistencia a lo que te están haciendo, estúpido, sin motivación, identificado y militante con lo que quieren que creas, sin pensamiento crítico y sin alegría. Si las opciones del sistema fueran todo lo que existen, la felicidad se evaporaría de este mundo. Ya no quedaría nada de ella. Así que la pregunta es simple. ¿Cómo ser feliz? Especialmente si no tengo ni cosas, ni honores, ni títulos, ni grados, ni jerarquías, ni relaciones. ¿Cómo ser feliz sin nada? Sin entrar en la rueda para ratones que el sistema nos prepara. Ya determinamos que no podemos alcanzar lo que queremos dentro del sistema. Pero entonces, ¿cómo ser feliz en contra de él? No puede negarse que a esto es muy difícil dar una respuesta única, breve y abarcativa. El tema es demasiado amplio. Por eso, más que intentar hacer una síntesis perfecta, nos centraremos por el momento en un recurso concreto, que tiene la capacidad de transformar rápido y permanentemente nuestro sistema emocional, y ponernos más cerca del estado de felicidad en el cual queremos estar y del cual el sistema pretende mantenernos permanentemente vedados. Nos referimos a la técnica conocida como soltar, que hoy analizaremos en profundidad, además de brindarles metáforas y alegorías que creemos que tienen la capacidad de cambiar radicalmente la dirección de tu vida. Así que si te interesa el tema, quédate hasta el final del video y vamos al análisis. Hay algunas trampas de la espiritualidad de nueva era que deben tratar de evitarse. En concreto, en este caso, muchas veces cuando la gente escucha que uno está aplicando una técnica, está tratando de soltar, pueden llegar a pensar que se trata simplemente de que cuando uno se sienta mal, se acueste y respire de una forma determinada y no piense en nada. Y no es raro que crean esto, porque es precisamente lo que les enseñan algunos de los falsos maestros y gurús de la nueva espiritualidad, que el sistema les está poniendo para tratar de ofrecerles un bálsamo que no soluciona nada. Hacer esto es terrible, es solo arañar la superficie. Soltar no es simplemente sentarte en tu casa respirando hasta que se te vayan los sentimientos. Hay un montón de acción involucrada, y la gente suele usar las palabras meditación o respiración como un modo de evitar actuar. Y así se convierte en una banalidad. Muchos consejos son buenos a un determinado nivel, pero eso no quiere decir que vayan a ser útiles para todos los que lo escuchan. Elegimos en concreto esta técnica porque sabemos que es útil a todos los niveles si está bien entendida. Pero si no está bien entendida, algo que puede cambiar tu vida para bien, también puede terminar lastimando más de lo que ayuda. En lo que respecta a soltar, si todo lo que estás haciendo es sentarte a respirar hasta que desaparezca la emoción, siempre vas a estar estancado. Piénsenlo de esta manera.
Todos nosotros tenemos una enorme reserva que estamos reprimiendo, empujando hacia abajo. Una reserva de miedo, una reserva de pena, una reserva de ira. ¿Por qué creen que nos volvemos locos cuando alguien nos corta el paso en el tráfico, por ejemplo? No es algo que debería enojarnos tanto. ¿Qué pasó entonces? Bueno, había mucha ira en reserva, por debajo de la superficie, y esa cosa fue la última gota que rebalsó el vaso e hizo desbordar la reserva. Y en ese momento, ¿qué es lo que hace la gente? Por lo general solo se enfoca en eso que pasó, en el momento, en la superficie y dice: uy, estoy gritando en el auto, escuché esto sobre meditar, así que voy a respirar hasta que se me pase, y con eso solo están enfocándose en la pequeña gota, no en el tanque que rebalsó. El tanque sigue lleno. O quizás digan: bueno, voy a ir al psicólogo a ventilar todo lo que me parece que está mal conmigo, con mi vida y con la de los demás. Todo el tiempo, por toda la vida, hasta que esta persona, como una especie de detective psiconauta, encuentre y me haga recordar cuál es el momento preciso en el cual mi mente se rompió. Y entonces cuando me lo muestre desaparecerán todos los problemas que esa experiencia que no recuerdo produjo. Para algunas personas creer en estas cosas da algo de esperanza y calma a corto plazo. Eso es mejor que nada, pero en algún momento vas a tener que empezar a abordar todo el depósito, la reserva y no solo la gota que se rebalsa. Y eso no se logra solo respirando. Vas a tener que entrar en contacto con las cosas de tu pasado que repudiaste. Por ejemplo, los miedos como el miedo a socializar. Pregúntate por qué tenés este miedo. Bueno, quizás para evitar decir algo estúpido. ¿Y por qué le tenés miedo a eso? Bueno, porque la gente se reiría de mí. ¿Y por qué le tenés miedo a eso? Bueno, porque entonces sería rechazado. ¿Y por qué le tenés miedo a eso? Bueno, porque entonces estaría solo. Ahí encontramos un miedo central que hay que soltar. Cuanto más profundo uno va, más adentro llega con este tren de los porqués. De seguir preguntando por qué, empieza a llegar a lo que llamamos miedos centrales. Si procesamos estos, cualquier cosa en la superficie que está asociada a ellos va a desaparecer. No necesariamente recordar lógicamente el momento exacto cuando por primera vez se gatillaron estos miedos, como si por solo recordarlos desaparecieran. Por eso tanta gente pierde el tiempo tantos años con psicoanálisis. Más bien se trata de permanecer en un estado de apertura, ver qué es lo que surge e ir cada vez más profundo en estos tanques de reserva de emociones negativas que tenemos, sin quedarnos solo en la superficie. Esto implica un montón de acción. Por ejemplo, proactivamente gatillar en vos la reacción emocional para ver dónde te lleva. Seguir un proceso que podría llamarse gatillar, soltar y repetir. Este proceso puede hacerse con todos los miedos, tratando de ir cada vez más profundo en ese tanque de reserva, tratando de atacar los miedos centrales. Hay un montón de acción involucrada en este proceso, y por eso un montón de gente que solo resuena con un nivel superficial de espiritualidad de nueva era que el sistema le presenta, no entiende, y piensa que quizás si lee un libro, aprende a respirar de una determinada manera, rechaza las nociones filosóficas de las religiones clásicas y aplica este conocimiento simple y procesado mientras vive las vidas modernas que el sistema le propone, va a estar bien. Pero pensar así no es más que creer en espejitos de colores. Por sí solo, hacer esto no va a producir ningún resultado. El sistema ataca las grandes filosofías religiosas clásicas y no ofrece como solución a los problemas que éstas resuelven más que banalidades superficiales. Nada va a cambiar, porque estas banalidades están usando el propio concepto de mejora espiritual para evitar tomar acción, como otra forma de procrastinación. Porque seamos sinceros, ¿estás cómodo con la idea de tomar acción transformativa, de mejorar espiritualmente, del progreso moral? Claro que no. Tomar acción suena enormemente difícil. Incluso mucha gente tratando de tomar acción solo hace lo que llamamos procrastinación productiva, que es cuando parece que está siendo productivo pero en realidad está procrastinando. Por ejemplo, la gente que usa la autoayuda con modo de no hacer nada, lee libros, escucha podcasts, pero no los pone en práctica. Siempre piensa que le falta aprender algo más, pero todo esto lo internalizan como que están tomando acción real. Nos resistimos a tomar verdadera acción transformadora. Por eso hay tanta gente a la cual puede hacerle más mal que bien, porque lo que hacen es decir: ah, mirá qué bien esa técnica nueva de respiración. ¿Eso significa que no tengo que tomar más acción? ¿Me estás diciendo que puedo solo quedarme en mi casa y meditar y las cosas van a cambiar? ¿Mágicamente? Anótame ya. Entonces ves a la gente yendo de meditación a meditación a meditación y te dicen: me pasé todo el día meditando. Bueno, ¿cambió algo? No, pero me pasé un montón de tiempo en mi habitación respirando. Eso es absolutamente terrible. Siempre hay que auditar lo que uno hace en función de cuánto está realmente cambiando su vida. Soltar debería mejorar tu vida, no convertirse en tu vida. Y otro de los grandes errores es que la gente piensa que soltar es deshacerse de algo. Alguien que dice, por ejemplo: hace 3 años que estoy tratando de dejar ir tal o cual emoción, pero simplemente sigue ahí. ¿Por qué sigue ahí?
porque estás malinterpretando la idea. Lo que decís es, a mí no me gusta esta experiencia, me quiero deshacer de ella. Así que haces meditaciones y tratás de expulsarla hacia afuera. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Al tratar de expulsarla, la etiquetás como mala y al etiquetarla como mala la estás resistiendo. Soltar en realidad es el acto de no hacer. Por defecto estás haciendo. Lo que estás haciendo es empujar hacia abajo esas emociones negativas, a las distintas reservas que se mantienen siempre llenas. Estás tomando muchísima acción para guardar todo eso que quiere emerger e irse. Por eso no hace falta que lo hagas irse, solo que lo observes irse. Solo hace falta que pares la resistencia. Soltar equivale a aceptar esa experiencia, no a tratar de expulsarla, no a tratar de arreglarte, no a tratar de entender mentalmente su funcionamiento. Otra de las trampas, un poco más sutil, que puede ocurrir es la gente que de hecho empieza a hacerlo bien, empieza a disolver ese depósito de miedos, pero le atribuye lo que está pasando a la técnica. Empiezan a creer que el poder está en la técnica de soltar y no en ellos. Pasa cualquier cosa durante el día y compulsivamente quieren ponerse a visualizar el dolor para soltarlo. Y paradójicamente, si esto pasa, vas a tener que soltar el apego hacia la técnica de soltar. Estos errores hacen surgir estereotipos de espiritualidad que verdaderamente producen risa, como las personas obsesionadas en alcanzar la iluminación. Uno les pregunta ¿por qué querés hacer eso? Y no tienen ni idea de qué contestar. Para dejar atrás el ego, para alcanzar la no dualidad. ¿Y para qué querés eso? O los que piensan que cuando suelten por completo estarán iluminados y entonces no van a experimentar ningún miedo, ninguna emoción negativa, y van a estar en este estado no dual que nadie sabe lo que significa. Este estado de perfección, sin estrés y dicha 24/7. Eso no es normal, no es humano, es solo una fantasía, una forma de estafa. Miren a todos esos gurús, vistiendo túnicas en un altar, hablando anormalmente calmos, y paternalísticamente les dicen: pequeños, presten atención. Cuando procesen sus emociones, como lo hice yo, cuando alcancen la iluminación, como lo hice yo, no experimentarán ningún dolor, no experimentarán ningún miedo, nunca experimentarán ira, trascenderán su propio ser y sus emociones, viviendo en un estado de dicha, de alegría perpetua, de no dualidad y no mente. Ya no experimentará ningún estrés, ningún enojo, nada de ira. Noten mi voz y mi paz. Así es como soy todo el tiempo. Cuando me despierto a la mañana, cuando me voy al baño a cagar, estoy pacífico y elevado, cago elevadamente. No experimento hambre ni cansancio, lo trascendí todo. Y vos podés ser como yo por una simple suma, una cantidad de dólares. La tierra prometida está aquí para quien pueda pagarla. Solo dame tu dinero y vas a ser como yo. Es increíble la cantidad de gente que cae en esta estafa. Incluso si algunas de las cosas que dicen estos gurús son buen consejo, igual son tremendamente tóxicos. Es claramente una estafa y la gente sigue cayendo. Solo porque estos estafadores usen una bata no quiere decir que no experimenten estrés, enojo o miedo. Y además eso es bueno y es humano. No experimentarlo en absoluto sería deshonrar partes auténticas de lo que realmente somos. Las emociones son un sistema de guía sin el cual no podríamos estar vivos. ¿Qué es lo que te está diciendo que no te tires del acantilado? El miedo, claro. ¿Por qué caes entonces en una estafa en la cual te están vendiendo que es bueno no experimentar miedo nunca? Si alguien te pone una pistola en la cabeza no vas a poder meditar hasta que esas balas desaparezcan. El problema en todo caso es que nosotros no experimentamos nuestras emociones como es debido. A la cantidad racional de emociones que deberíamos sentir agregamos una cantidad completamente irracional. Bien podría definirse la felicidad como soltar la parte irracional y poco realista de esas emociones. Lo mismo con la ira. La parte buena de la ira es un mecanismo que te dice que un límite ha sido cruzado, que se te ha faltado el respeto. Pero en vez de activarse solo en momentos en los cuales es apropiado, la mayoría de nosotros quedamos atrapados y dejamos que la emoción nos guíe. Es como tener una alarma contra incendios que se activa cuando detecta humo, pero en nuestro caso está activada cuando no hay humo, está sonando todo el tiempo y ya no lo aguantamos más. No es una cuestión de deshacernos de la alarma, sino de repararla y que solo se active cuando es necesario. Así que la idea de alcanzar un estado de desaparición total de todos los miedos es simplemente escapismo. Nadie jamás lo experimentó ni creo que nadie jamás vaya a experimentarlo nunca. Además, la meta no es repudiar tus emociones, sino soltar el lado poco realista de ellas. ¿Y por qué se tornan fantasiosas las emociones? Digamos que sentiste tristeza y alguien te dijo, tus padres quizás, que sentirse triste estaba mal. Y luego cada vez que te sentías triste, te sentías mal por sentirte triste, lo cual te ponía más triste y eso te hacía sentir más mal
y eso te hacía sentir más triste y así circularmente. Te sentís mal por sentirte triste y triste por sentirte mal. Pero imagínate una realidad en la cual se te hubiese dicho lo opuesto, que sentirse mal es asombroso, que es la meta. En esa realidad, ¿qué pasaría si te sintieras triste hoy? Seguramente tu experiencia respecto de esa emoción sería bastante distinta. No le pondrías tantas etiquetas negativas como le pones ahora. No habría resistencia a esa emoción. El problema es la resistencia, no la tristeza como emoción en sí, sino tu relación con ella. La etiquetas como algo malo y luego simplemente se amplifica hasta un lugar donde ya es poco realista, y el sistema aprovecha esto en tu contra para controlarte. Entonces el propósito es abrazar los sentimientos, no rechazarlos y escapar de ellos. No sentir nada no es el propósito de la vida. Quizás piensen que lo quieren, pero ¿realmente quieren vivir sus vidas en modo Dios? Si en un videojuego apuntasen a cualquier lado y todos los tiros saliesen siempre a la cabeza, en muy poco tiempo se aburrirían. Si das asco en ese juego al principio parece muy tentador, pero si todos los tiros van a la cabeza siempre, ganás sin hacer ningún esfuerzo, y por tanto sin la sensación de mérito. Eso en realidad es un estado de apatía, el peor estado emocional. Otro de los errores que hay que evitar son los clichés que relacionan la espiritualidad con la pobreza material o que ponen a la espiritualidad y la riqueza como incompatibles entre sí. En realidad el mejor modo de ver esto es tener un pie en cada mundo, un pie en lo físico y un pie en lo esencial. Estar en este mundo pero no ser de este mundo. Una buena metáfora que puede darse al respecto es esta. Pensá que estás jugando un videojuego, estás controlando al personaje. Por un lado está el jugador y por el otro lado está el personaje controlado. Alguien que tiene ambos pies en lo físico sería comparable a alguien que se identifica con el personaje del videojuego. Para ese personaje la experiencia del juego es muy pesada, muy seria. Cuando sube de nivel su autoestima mejora. Pero para el jugador que está controlando el personaje, ¿mejora su autoestima cuando su personaje gana puntos? Claro que no, le da igual. Como jugador disfrutás de los altibajos por los que pasa el personaje durante el juego. ¿Te gusta experimentar miedo mientras estás jugando un videojuego? Claro que sí. ¿Te gusta experimentar frustración mientras jugás un videojuego? Claro que sí. Si todo fuera súper fácil seguramente sacarías el juego. La vida es igual, pero estamos muy acostumbrados a vivirla a través de la perspectiva del personaje. Cuando la meta es poder alejarse un poco y tener un pie en el jugador que lo controla, la conciencia que observa, un pie en uno y un pie en el otro. Porque vos sos las dos cosas, el jugador que controla, o sea la conciencia que observa, y el que está en el mundo. Pero no vivimos así. Creemos que el que está en el mundo es el único que existe, pero como dijimos, nosotros no somos de este mundo. Es un pie en uno y un pie en el otro. Noten cómo esta perspectiva cambia la noción de autoestima. Desde el punto de vista del jugador, él es suficientemente bueno porque sí. Puede subir o bajar el nivel del personaje dentro del juego y él seguiría siendo igual de bueno. Eso no afecta su valor. Y sin embargo, dentro del juego, subir o bajar de nivel es parte de lo que hace a la aventura. Este estado no es no tener ninguna emoción, no es estar fuera de este mundo. Este estado es un pie en lo material y un pie en lo esencial. La relación con todas las emociones cambia entonces. No se trata de deshacerte de tus sentimientos, no se trata de no tomar acción porque ahora estás iluminado y no querés sentir nada. Eso sería como el jugador que tira el controlador del juego y deja de jugar. El jugador necesita del juego para poder experimentar y el juego no existiría sin el jugador experimentándolo. Un pie en cada uno. Incluso si te sirve, podés pensar en la vida como una condena a jugar este videojuego. No interesa que no quieras jugarlo, estás condenado a jugar este videojuego por una determinada cantidad de años. Podés meditar y quedarte quieto, decir que estás iluminado y que tu personaje se va a quedar inmóvil. Pero ese no es el propósito del juego. ¿Y cuál es el propósito entonces? Es todo aquello que te dé una buena experiencia de juego. Podrías jugar el juego solamente para conseguir dinero o solamente para conseguir comprarle ropa al personaje, pero este no es el modo en que está diseñado para darle una mejor experiencia de juego al jugador. Por eso la gente que vive solo por el dinero, solo por la fama, solo por el poder está siempre insatisfecha y nunca obtiene lo que quiere. Hace falta algo más profundo. Belleza, riquezas, logros. Todo vas a tener que devolverlo al final del juego. Vas a tener que devolver tu cuerpo, tus logros, todo lo que hayas acumulado. Así que el propósito tiene que estar necesariamente en un cambio ocurrido en el jugador más que en el personaje. Cada uno de nosotros es el jugador y el personaje a la vez. Somos iguales en términos del jugador, de nuestro valor esencial, pero no somos iguales en términos de los aspectos específicos de la vida. Algunos van a ser buenos en matemática, otros en deporte, otros en arte, todos con sus propias fortalezas y debilidades. Y no deberíamos sentirnos mal por enfocarnos en las debilidades o querer tener las fortalezas de otros personajes, ya que tu personaje no determina tu experiencia jugando el juego.
Digamos que estás jugando a las cartas y te tocan muy buenas cartas, y en la misma mano a otro personaje le tocan muy malas cartas. ¿Determina eso quién se va a divertir más en esa mano? No. Incluso hasta podría argumentarse que la persona que tiene una mano demasiado buena va a divertirse menos porque podría decir, bueno, de todas formas voy a ganar, así que no importa lo que haga. Y además, si lo ves desde otro punto de vista, en este juego ni siquiera se puede ganar ni perder en última instancia. El resultado es el mismo para todos. Todos vamos a morir. ¿Cuál se va a divertir más? ¿El que tuvo la mano buena o el que tuvo la mano mala? Se puede llorar y resentirse todo lo que uno quiera a que te toque la mano mala. No querer jugarla, mirar a otros y lamentarse de que otros tengan mejores cartas. Y hacer esto hasta que termine el juego. O en vez de eso aprovechar el tiempo y divertirse jugando la mano que te tocó. Nadie puede asegurar cuál es la combinación de cartas necesarias para divertirse más. ¿Es justa la distribución de las cartas? Claro que no. Pero con cualquier mano podemos divertirnos, si mantenemos un pie en el jugador y no solo ambos en el personaje. Esto no quiere decir que no haya experiencias objetivamente malas, claro que las hay, y debemos tratar de ayudar a las personas a no tenerlas, pero sí quiere decir que incluso teniéndolas, es posible disfrutarlas de algún modo. Una persona que tuvo mucho sufrimiento en la vida podría haber elegido tratar de mejorarse a sí misma, tratar de volcarse en su interior, entender mejor la vida y quizás terminar viendo este video, con mucha más facilidad que a una que le tocó la mejor mano posible. A veces el dolor es necesario para poder pasar por las transformaciones que le dan profundidad al conocimiento y a la experiencia, que permiten realmente disfrutar de las cosas buenas que pasan cuando pasan y no perderse en las malas. El dolor puede convertirse en una lección valiosa, incluso en un propósito. Quizás precisamente porque sufriste algo terminás viviendo con el propósito de ayudar a las personas que sufren eso mismo. La vida es mucho más compleja de lo que parece. En retrospectiva, algunos de los peores momentos de la vida resultan ser los mejores, o los que llevaron a tomar los caminos que llevaron a los mejores. Así que juguemos el juego, sumerjámonos en él, sin importar las cartas que tengamos. Y la metáfora podría extenderse. ¿Qué pasa si es demasiado difícil subir de nivel a tu jugador? Tendrías dos opciones. Algunos seguramente dirían, no, qué difícil, y tirarían el control al suelo. Que otra persona pase este nivel por mí. Por favor, gobierno, ayuda. Por favor, poderosos, pasen el nivel por mí. Y es ahí que te tienen donde te quieren. O podrías tomar el camino opuesto y cada vez que el personaje pierde o se cae, dejar que en el jugador se encienda ese fuego de querer pasar el nivel. Y que cada vez que se pierde, el jugador diga de nuevo, de nuevo, de nuevo, hasta que logre pasar el nivel. Para muchos, tener ese fuego saludable, esas agallas, esa forma de enfocar la vida, quizás sea mejor que la experiencia de tener la mejor mano desde el principio. Y por supuesto, va a haber momentos en que sientas en que no podés, nos pasa a todos. No pensás que puedas lograrlo, incluso tomando esta perspectiva de un pie en el jugador y un pie en el personaje. No quiere decir que la vida no vaya a ser dura a veces. Pero supongo que tenemos que recordarnos que vamos a tener que devolver este juego en algún momento, y que tenemos toda la eternidad para estar muertos. Así que mientras vivamos y juguemos este juego, ¿por qué no tratar de hacer lo mejor de él? La mejor experiencia posible, y no enfrascarnos en el paradigma del algún día. Algún día estaré feliz, algún día tomaré acción, algún día seré la persona que quiero ser. Todo siempre en el futuro. Deja el algún día y hacelo ahora. Es lamentable la cantidad de gente que llega con remordimientos al final del juego, pensando, ojalá me hubiese permitido ser más feliz, ojalá me hubiese permitido tomar más acción. No deberías sentirte mal más que por aquellas cosas sobre las cuales no tuviste control, pero sobre las que tenés control, hacelas ahora, deja de posponerlas. Y con eso llegamos a la última trampa en la que uno podría caer con respecto a esta cuestión. Uno podría preguntar, ¿cuándo terminaré de soltar por completo? El objetivo nunca fue soltar por completo. El objetivo fue tener una experiencia de vida que valores y que sea auténtica. El objetivo es soltar para poder tener eso, no para soltar en sí mismo. De otro modo solo estarías utilizando el soltar como otro requerimiento. ¿Qué significa por completo? Es solo otro requerimiento inventado. ¿Cuándo vas a terminar de soltar entonces? Cuando dejes de hacer la pregunta. La respuesta parece arrogante, pero es así, porque uno tiene que considerar que lo que motiva la pregunta en el fondo es solo el odio a sí mismo. Odio hacia el aquí y al ahora. Por eso pregunta cuándo va a terminar de soltar por completo, porque proyectan algún día en el futuro para escapar del ahora. Pero a medida que empezás a soltar las partes irracionales de las emociones negativas que estás empujando hacia abajo en esos tanques de reserva, empezás a amar cada vez más el aquí y el ahora. Empezás a amarte cada vez más a vos mismo. Y a medida que más te amás a vos mismo, termina por desaparecer la necesidad de estar en otro lugar, de ser esa otra persona, la que ya soltó completamente. El propósito de soltar no es llegar a ser lo suficientemente bueno, sino llegar a darse cuenta de que uno ya es lo suficientemente bueno.
Pasar de la perspectiva en primera persona a la perspectiva en tercera, de personaje a jugador. Naciste siendo lo suficientemente bueno. Te decís a vos mismo que no lo sos y luego pasás tu existencia justificando por qué tenés razón en eso. Soltar no es la meta, sino el punto de partida para empezar a disfrutar del juego realmente. ¿Estamos dispuestos a disfrutar del juego o solo vamos a arrastrarnos por él por obligación? ¿Vamos a soltar nuestras emociones irracionales o reprimirlas y dejar que los poderosos y el sistema nos controlen a través de ellas? Si llegaste hasta acá y te gusta el contenido, te pedimos que te suscribas y lo difundas. Para toda opinión sobre lo hoy tratado tienen abajo la caja de comentarios. Les mandamos un saludo y nos vemos la próxima en Lo que importa saber.